la verdad es que hay dos momentos en los que uno siente, se da cuenta del paso de los años. Cuando alguno de tus hijos te enseña una nueva aplicación y estás ahí poniendo caras para que aparezcan unas orejitas y cuando en el espacio público uno discute estos temas. Es todo un nuevo lenguaje. Datos, trazabilidad, usabilidad, lenguaje, palabras, conceptos que hasta hace muy poco no estaban instalados en nuestra comprensión de lo público, pero también en la comprensión de la sociedad. Decía hace un momento Alejandra, y lo decía con mucha razón, estamos en un momento, en un cambio de época, en el sentido más amplio de la expresión. Yo suelo decir que estamos ante la segunda globalización del conocimiento. La primera fue con la invención de la imprenta. La imprenta permitió que un conocimiento generado en un lugar pudiera llegar masivamente a otro. Pero también la generación de esa primera globalización del conocimiento provocó cambios políticos y económicos de gran envergadura. La primera globalización, la invención de la imprenta, provoca la revolución industrial y con la revolución industrial vienen las revoluciones contra las monarquías absolutas, las revoluciones burguesas, después los procesos de independencia y al final de cuentas las instituciones liberales que conocemos y que han de alguna manera sido el referente de gobierno en los últimos 400 años. La segunda revolución, o mejor dicho, la segunda globalización del conocimiento viene inevitablemente con el Internet, con las redes y con las tecnologías de información. Y ha cambiado la economía. Hoy hablamos de plataformas colaborativas. Hoy una empresa puede ser, como Uber, puede ser la mayor empresa de transporte, de taxis, sin tener la propiedad de un solo vehículo. Hoy hablamos de los fenómenos y de las realidades de la robotización, el hecho de que se desplace el trabajo manual y eso tiene implicaciones no solamente en la comprensión del trabajo, sino también en la comprensión de la productividad. Hoy un muchacho en un garage en Estados Unidos puede generar una aplicación que le cambia la vida a muchas personas y esa idea aplicada puede tener un enorme valor. Estamos pasando del mercado de lo tangible, de una botella de agua, a los mercados de lo intangible. Y esa es, en buena medida, la nueva condición de la humanidad tras esta nueva globalización del conocimiento y nos estamos instalando de hecho en la sociedad del conocimiento y eso cambia diametralmente la forma en la que interactúan los seres humanos, pero también en la forma en la que el ciudadano interactúa con el Estado, con sus poderes públicos. Hoy vivimos una sociedad de redes, decía hace un momento, no solamente somos receptores de información, somos generadores de información. El ciudadano desde su teléfono celular todo el tiempo consume información, pero también genera información, consume datos y genera datos. Y ahí es donde empiezan, digamos de alguna manera, los retos de la comprensión, insisto, de lo público. Yo recuerdo cuando empezó este movimiento político de la transparencia y de lo que se trataba era, de poner a disposición de los ciudadanos el expediente que documentaba un acto de gobierno, la forma en la que se aplicaban los recursos públicos. Poníamos a disposición, o esa es la intención, de los ciudadanos para efecto de que ejercieran la función de control político sobre el desempeño de las instituciones del Estado, poníamos los archivos a disposición de los ciudadanos. Hoy eso es, de alguna manera, un poco anecdótico. Hoy estamos hablando de poner a disposición datos y no solamente para el ejercicio del control del poder, sino datos para la innovación, es decir, para que el mercado, los innovadores generen aplicaciones y productos que pueden tener aplicación en lo público, pero también que pueden tener aplicación fuera de lo público, en la sociedad, generar valor, generar una condición, un intercambio de mercado. Y ya no solamente la prestación o la utilización de datos se asocia a la interacción política entre el ciudadano y el Estado, sino también es un fenómeno económico, donde en efecto la innovación provoca valor. Y ahí es donde creo que empiezan los retos que tenemos por delante. El primer reto, yo diría que es el de la adaptación. Hablamos de gobierno abierto o de Estado abierto de manera abstracta, pero no se entiende lo mismo el gobierno abierto o esos principios y valores en el Ejecutivo que lo que puede entenderse en el Legislativo o en el Judicial. No es lo mismo
una aplicación para monitorear, por ejemplo, la evolución de una obra pública, que el monitoreo de las iniciativas legislativas. El primer reto es traducir ese concepto de gobierno abierto en aplicaciones específicas según el tipo de institución de que se trate, según su mandato y según el tipo de interacción que tenga con los ciudadanos. Hoy podemos pensar en tecnologías de información para, por ejemplo, medir la seguridad o poder medir la incidencia delictiva o saber dónde se comete un delito para evitarnos esa calle, pero también podemos hablar desde el mismo concepto de gobierno abierto en la simplificación del lenguaje de una sentencia. Yo recuerdo hace varios años en este tribunal electoral, el magistrado Salvador Nava inició con esta lógica de simplificar el discurso jurídico. Son en algunos casos verdaderamente inmanejables algunas sentencias de 1000 páginas que sus destinatarios, solo los más enterados, pueden leer, cuando una resolución de 20 páginas puede provocar en efecto ese propósito pedagógico que tiene una solución judicial, porque una sentencia no solamente tiene como destinatario a las partes del conflicto, sino a toda la sociedad para que se aprenda de ese caso y podamos racionalizar las consecuencias que el sistema jurídico prevé para un determinado comportamiento. Expedientes verdaderamente abigarrados, complejísimos de leer, en muchos casos, indisponibles. Hace no menos de 10 años, encontrar una sentencia de la Corte era una tarea de arqueología. Había que ir a múltiples instituciones, a múltiples ventanillas para poder tener acceso a esos expedientes, a esa sentencia, y a uno le costaban bastante caras las copias. Hoy ya podemos hablar no solamente de accesibilidad en de la información, de los datos, sino también podemos hablar de ciertas formas, mecanismos para racionalizar esa información. Hoy podemos saber cómo votan los magistrados electorales, cuántas veces han votado a favor o en contra de un determinado criterio sobre libertad de expresión. Y eso no solamente implica control del desempeño, sino también implica previsibilidad sobre las instituciones. Es decir, saber si yo tengo un caso sobre libertad de expresión, anticipar cómo me va a ir en ese tribunal. La previsibilidad también está asociado al comportamiento de las instituciones. Eso tiene que ver con la forma de reconstruir lo que ha sucedido en esas instituciones con casos análogos, precedentes o similares. Ahí hay un elemento específico de adaptación de esa cultura de gobierno abierto, de Estado abierto, a las instituciones judiciales. Y ahora paso a mi trinchera. ¿Cómo racionalizar estos conceptos en el legislativo? Yo no digo que me he peleado, pero he debatido con quien ha construido estos monitoreos de desempeño o estos mecanismos de control, de verificación, de seguimiento al trabajo legislativo. Y mi primer debate es, oigan, un legislativo que produce muchas normas no necesariamente es buen parlamento. Esta idea de la prolificación de leyes no necesariamente es un buen indicador de salud democrática, ni tampoco de la fortaleza de un parlamento. A veces las normas que se emiten sin diagnósticos claros, sin propósitos bien definidos, a veces complican más la vida de las personas. Detrás de la ausencia de la ley hay una libertad. Cuando no hay una ley no significa que no se regule nada, significa que hay una libertad, hay una realidad social que se desdobla en distintas dimensiones. Ponemos una ley para resolver una realidad o bien para conducir las conductas de las personas. No, me cuesta trabajo pensar en un indicador de desempeño en el Parlamento basado en la producción legislativa. Me preocupa más qué pasa cuando una legislación se aprueba. Nosotros los legisladores tenemos esa terrible tentación de pensar de que nuestra chamba ya se acabó y que automáticamente la emisión de la ley va a cambiar la realidad. La desaparición forzada de personas va a cambiar el día siguiente, que se publique en el Diario Oficial de la Federación la ley general que combate este flagelo. Me parece que no. Viene toda la implementación a cargo del Ejecutivo, a cargo de las distintas instituciones que están mandatadas por esa ley. Pero también hay una parte que dice mucho más del diálogo democrático y de la confección de las leyes, y es si en el largo plazo, en el mediano plazo, resolvió los objetivos, los propósitos que motivó la creación de la ley. Y ahí creo que en el país estamos en una terrible falta. La ley no se evalúa. No evaluamos, nadie evalúa la ley.
Y entre otras cosas, eso genera un mal incentivo al legislativo. Como la ley no se evalúa, no tenemos incentivos para visibilizar los objetivos que persigue la ley. El día que se empiecen a evaluar las leyes, vamos a esforzarnos a decir, oigan, no esperen esto, esperen esto de esta ley, porque lo que motivó esta legislación es esta realidad que queremos cambiar. La ley en el país no se evalúa. Se evalúan algunas políticas públicas. Hay una cultura, una dinámica de evaluación mucho más asentada en el Ejecutivo con los programas públicos que frente al Legislativo. Nadie dice cuánto nos ha costado la implementación de una ley. Yo no conozco, algunos ejercicios sí, pero no encuentro todavía un ejercicio sistemático de nuestra sociedad y de nuestras instituciones por analizar el impacto de una legislación, el impacto real que tuvo una legislación. Seguimos preocupados, con justa razón, cuántas veces asistimos a sesión, cuántas iniciativas presentamos, cómo hemos votado. Creo que eso es parte del análisis de la gestión legislativa. Pero la otra parte, que es qué pasó con el acto legislativo, no sabemos. Hay un desafío de adaptación del gobierno abierto como una construcción abstracta en las particularidades de cada institución. Ya ponía el ejemplo del Poder Judicial, pongo el ejemplo del Poder Legislativo. El segundo desafío es cómo convertir este movimiento, esta cultura, en una política pública estable a lo largo del tiempo, que además comprometa la inversión de recursos, no solamente recursos públicos, sino recursos de nuestra sociedad. Yo celebro que la administración que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto tenga un responsable de esta nueva tendencia, de esta nueva cultura, pero sobre todo un responsable en la confección de una política pública que no debe ser solo de la administración, sino que es una política pública del Estado mexicano. Ahí tenemos que esforzarnos por visibilizar el objetivo de esa política pública y sobre todo decidir qué nos toca a cada quien. No me refiero únicamente a las instituciones públicas, sino también qué le corresponde a la sociedad, a los empresarios, a las universidades, en esta gran materia de no solamente provocar mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, sino conseguir el objetivo de la innovación a partir de una mayor disposición de información, la que genera el Estado y también la que se genera en el ámbito de la sociedad. Y el tercer reto, creo que es un reto más de orden práctico, pero que dice mucho sobre nuestras realidades. Yo creo que muchas de las páginas de internet de las instituciones públicas no pasarían las 3 leyes de Krug. No sé si conozcan las leyes de Krug, son 3 leyes muy sencillas. Uno, no me hagas pensar, dice la primera ley de Krug al ciudadano. La segunda es, si no mal recuerdo, más de 2 clics, información que está a distancia de más de 2 clics no existe. Y la tercera es, borra la mitad de las palabras y después de que borraste la mitad de las palabras, vuelve a borrar la otra mitad. De repente uno ve las páginas de internet de las instituciones públicas y simplemente nos obligan mucho a pensar, esconden los buscadores y están llenos de palabras. No hay esta lógica de conducir al ciudadano a que se haga de la información pertinente y realmente valiosa. En muchos de los casos corremos con la tentación de ocultar la información que no queremos que la gente conozca, que no queremos que la encuentren. Si ustedes revisan algunas páginas de internet, no digo nombres, encontrar los salarios es una tarea verdaderamente titánica. Afortunadamente se ha trabajado en eso, pero la tecnología nos obliga a mejorar ese tipo de procesos sobre la base de un principio esencial. Señores, más información no provoca la debilidad del Estado y las instituciones. A mayor datos en el ambiente no se debilita el Estado mexicano, al contrario se fortalece. Va a haber mucha crítica, pero también habrá el incentivo, el impulso de los ciudadanos de participar y de colaborar con las instituciones públicas para resolver los problemas sociales. De eso se trata el gobierno abierto. Hay que repensar, y yo coincido con Alejandra, esto ya es una tendencia absolutamente irreversible, no por la parte de la política pública, porque a lo mejor puede haber la tentación de revertir tendencias en la agenda pública, pero sí como una exigencia social. Yo ya no veo la manera, mientras las tecnologías de información existan y mientras una persona tenga la capacidad de interactuar
a partir de un dispositivo. Yo ya no veo otra modalidad distinta de relacionar al ciudadano con el poder público. Entre más información, entre más datos, más tecnología disponible y sobre todo políticas públicas claras a este respecto, no solamente tendremos una mayor legitimidad democrática, como dice Joel, sino también podemos hacer posible el gran objetivo de innovar, es decir, que se generen buenas ideas y que estas ideas sean redituables en beneficio no solamente de la persona que las genera, sino de la sociedad en su conjunto. Por su atención, muchísimas gracias.